Estuve aquí hace 4 años, aquí en el Parlamento. Nos invitaron cuando había una degradación también de la situación en la frontera sur. Nos invitaron para venir a hablar aquí, a contar lo que estamos haciendo en fronteras, como organización, como sociedad civil. Y cuando venimos aquí se nos hizo una promesa, como las que se suele hacer muchas veces. Se nos hizo la promesa de que se trabajaría para acabar con esto. Las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado, sino que han ido a peor. La normalización de la violencia y de la impunidad en la frontera está a la orden del día. Está cada vez avanzando a más todavía. Cuando vine aquí hace 4 años, en mi intervención insistí muchísimo en las causas de la migración. ¿Por qué insistí mucho en las causas de la inmigración? Porque lo que vemos en la frontera sur es el resultado de lo que durante mucho tiempo hemos evitado hablar, que es la relación asimétrica entre África y Europa. Los acuerdos que firman Europa con los países africanos, muchos de ellos acuerdos opacos de los que absolutamente nadie tiene acceso, ni la sociedad civil africana ni la sociedad civil aquí en Europa. Pongo el foco en esto. En el documental, la mayoría de la gente que ha muerto son gente de Sudán y de Chad. No es casualidad. Justo antes de que ocurriese la masacre de Melilla, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un desplazamiento a Chad para apoyar la dictadura del hijo de Idriss Déby, el expresidente de Chad. Chad es un país que estuvo viviendo desde los años 90 bajo una dictadura de Idriss Déby, y cuando murió Idriss Déby, Emmanuel Macron hizo el desplazamiento para ir a legitimar el golpe de Estado que hizo el hijo de Idriss Déby para coger el poder en este país. Esto no pasa simplemente así, hay resultados. Cuando esa dictadura empuja a la gente a salir, Europa no puede jugar a esto de ser al mismo tiempo pirómana y bombero al mismo tiempo. No puede seguir jugando a esto. Y cuando vine aquí, denuncié esas relaciones asimétricas que hay entre África y Europa, sobre todo en los que Europa, con su intervencionismo, no deja, en este caso, al pueblo africano llevar a cabo procesos democráticos, no solo procesos democráticos, sino hacer oír su voz desde los mandatarios que el pueblo africano elige. Y digo esto, lo digo en cualquier de los países africanos que son los que realmente de manera regular utilizan este camino para venir hacia Europa. Hay una relación directa, absolutamente, entre lo que está pasando en la frontera sur y lo que pasa en origen. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Lo que hemos visto aquí son cuerpos de jóvenes africanos. En el 2005, porque la tragedia de Melilla es la gota que ha colmado el vaso. Después de la tragedia de Melilla, de la masacre de Melilla, no sé qué nos vamos a esperar, porque ya hemos cruzado la línea roja. Ya hemos cruzado hasta dónde podía llegar. En el 2005, el gobierno de España mandó al ejército en la frontera en Ceuta, y con una orden del ministro Bono,
que podían disparar y además dispararon a los migrantes que intentaban entrar. Cuando digo dispararon, no eran pelotas de goma, no eran gases lacrimógenos, sino que eran disparos con balas reales. Cuando mandamos al ejército en la frontera, el ejército sabemos que el ejército debe donde debe estar. Pero cuando un gobierno que se dice democrático manda al ejército en la frontera, sabemos las consecuencias. Ahí hubo muertos en la frontera. En el 2005, septiembre de 2005, 29 de septiembre. No pasó absolutamente nada. Este tema se cerró como si nada. En el 2014 volvió a ocurrir otra tragedia en la frontera sur, a través de una frontera que yo en el 2011 utilicé el mismo paso para entrar a Ceuta. En el 2014, el 6 de febrero. Vimos en las imágenes como la Guardia Civil española disparaban pelotas de gomas a las personas que intentaban nadar para ponerse a salvo. Pero el mismo modus operandi, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que el asunto había sido muy bien resuelto y que la Guardia Civil no tenía ninguna responsabilidad de lo que había pasado. Estábamos hablando de muertos. Él incluso se atrevió a decir que los inmigrantes tiraban piedras a la Guardia Civil para legitimar la violencia. Y no entiendo cómo puedes estar nadando mientras tiras piedras a la Guardia Civil. Esto ocurrió y ahora estamos con el caso del Tarajal, que todavía hace poco archivaron este caso de una manera con una falta de respeto a las organizaciones que trabajamos en frontera durante mucho tiempo, y ahora pasa esto que está pasando en Melilla. Pero esto que pasó en Melilla vino también a poner el foco en un asunto que muchas veces dejamos de lado, la cuestión racial. Esto ocurrió el 24 de junio. Todavía en ese momento estábamos en medio de lo que llamamos la crisis que está pasando en Ucrania. Al mismo tiempo que la Unión Europea estaba abriendo la puerta de manera digna, diciendo que hay que hacer una acogida digna, que es lo que llevamos años pidiendo desde las organizaciones que trabajamos para la defensa de los derechos de las personas migrantes, cuando estaban abriendo la puerta a los refugiados ucranianos, porque se entendió que eran vidas que se tenía que proteger, eran blancos, con ojos azules, lo hemos escuchado en los medios de comunicación. Y el reflejo de esta sociedad y de los medios de comunicación que intentaban legitimar, intentaban explicar por qué se está acogiendo por una parte y por otra parte se está dando palizas y se está dando la muerte en la frontera de Melilla, es esa hipocresía en la que Europa está sometida durante mucho tiempo. No podemos mirar hacia otro lado. Estamos hablando de cuestiones de derechos humanos y de vidas humanas. Nos dijeron que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. Artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? ¿Qué es desde el Mediterráneo hacia arriba? Porque lo que estamos viendo es que cuando se trata de otras vidas, los derechos humanos valen un papel mojado. ¿Acaso todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad después de ver este vídeo? Lo dudo. Y podíamos haber dicho, todas las personas blancas nacen con derecho y hay que proteger sus derechos. Eso es lo que tenían que haber dicho en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos ahorrarían todo lo que estamos haciendo ahora. Pero no nos pueden decir que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derecho y dignidad, y vemos lo que estamos viendo ahora mientras se está protegiendo otras vidas.
a nosotros nos dijeron que no cabemos en Europa, cuando en el 2015 llegaban las personas desde Siria, desde Irak. Nos dijeron que no cabemos en Europa, que Europa no puede acoger toda la miseria del mundo. Pero vimos como la Comisión Europea, vimos cómo sacaron desde la Unión Europea una directiva que estaba guardada ahí, pero que esta directiva estaba reservada para las personas blancas. Esa es la hipocresía en la que está sometida Europa. Y cuando digo Europa, señalo también a la sociedad europea. Porque yo, en España, llevo muchos años trabajando en tema de la inmigración y he visto cuando la sociedad se ha opuesto a que se abra un centro para acoger a migrantes jóvenes. Estamos hablando de menores. Gente de un barrio se levantan para decir que no quieren centros para menores migrantes en su barrio. Pero cuando llegaban los refugiados ucranianos, hacían una fila para aplaudir la llegada en los barrios, en los pueblos. Y en esta misma Europa hay países que condenan a gente que acogen a los inmigrantes, que vienen de otros países, que no sean blancos. Pero en esa misma Europa también hay países que pagan, como Francia, que paga 150 euros a cada familia que acoge a refugiados ucranianos. Esta es la realidad de lo que está pasando en Europa. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Pero al mismo tiempo digo que no nos sorprende. Porque si hacemos memoria, también podemos darnos cuenta de que cuando se aprobó la Convención de Ginebra del 51, no estaba pensado para todas las personas. ¡Qué hipocresía! La Convención de Ginebra del 51 solo estaba reservado para refugiados aquí en Europa. Hubo que esperar 16 años después para poder quitar esa limitación geográfica. ¿Es casualidad? No es ninguna casualidad. Esa es la realidad de lo que está pasando en Europa. Y yo vuelvo a decir, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Hay unas responsabilidades. ¿Qué pasa con las familias de las víctimas? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Hay cuerpos que se puede exponer. Hay cuerpos que se puede dar palizas en las fronteras y no pasa absolutamente nada. Y esos cuerpos son los cuerpos negros. Lo que hemos visto aquí no es ninguna casualidad. Es algo muy bien organizado y digamos, las órdenes de lo que está pasando en la frontera vienen de arriba. Luego hay algunos que lo ejecutan. Son órdenes que vienen de arriba. Europa no puede seguir mirando hacia otro lado. Europa debe hacer frente a sus responsabilidades desde el origen, desde lo que está haciendo en el origen, que históricamente se ha demostrado que la relación entre África y Europa está dando los frutos de lo que estamos viendo en la frontera sur. ¿Dónde está la Europa de los derechos humanos? ¿Dónde está esta Europa que dice que abandera la Carta de los Derechos Humanos? ¿Dónde está esta Europa de la Ilustración? La Europa de las libertades. La Europa donde nos dicen que hay todo tipo de libertad. Os pueden dejar manifestaros, os graban, sin problema. Pero a la hora de exigir, a la hora de actuar y de reparar, esa Europa no la vemos. ¿Dónde está esta Europa que durante mucho tiempo va a otro sitio a dar lecciones de derechos humanos? Pero pasa algo en la frontera con el beneplácito del corazón de Europa, que es la Unión Europea, y estamos mirando hacia otro lado. Y lo he dicho más de una vez y lo volveré a decir. Esto que está pasando en la frontera sur, está pasando y lo estamos legitimando porque son cuerpos negros. A los cuerpos negros puede ocurrir esto y no pasa absolutamente nada, porque a lo largo de la historia también hay cuerpos que se han considerado como desechos. Si ya cuando están vivos
no les dan el valor humano, ya ni os cuento cuando están muertos. Yo ya he dejado a buscar a esta Europa de los derechos humanos porque no existe. Ya no existe esa Europa de los derechos humanos, esa Europa de las libertades que dice exportar la libertad también a otros sitios. El único momento en el que esa Europa reconoce los derechos humanos es cuando estamos hablando de derechos humanos que tienen que ver con las personas blancas. Tenemos que tener esto muy en el centro de nuestros debates, porque yo creo que lo que ha pasado con el conflicto de Ucrania ha venido a poner la luz sobre lo que durante mucho tiempo se nos ha dicho que no había manera de acoger dignamente a la gente. Y la Comisión Europea, la Unión Europea tenía incluso mecanismos guardados desde el 2008 y lo ha sacado en ese momento para poder dar acogida digna a esas personas. Aquí hemos venido a pedir responsabilidades, que se depuren responsabilidades de lo que ha ocurrido en la frontera. Que se haga justicia tanto para las víctimas de las fronteras como también para las familias de esas víctimas. Y que se haga una reparación de una vez por todas también para las familias de esas víctimas. Porque no podemos permitir que en la puerta de Europa siga ocurriendo lo que está pasando ahora con las personas migrantes. Nosotros, desde luego, desde las organizaciones, seguiremos lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Les puede incomodar, vendremos a decirles si hace falta aquí, dentro del Parlamento Europeo, en la puerta del Parlamento Europeo, en cualquier sitio. Les incomodaremos con ese discurso hasta que consigamos de verdad que se haga justicia y reparación para las víctimas de las fronteras. Muchísimas gracias. Gracias, Sani. Ahora te